tanto el estado de oxidación que se le asigna a cada oxígeno del CES. No, yo lo que dije de resonancia estaba pensando en el ozono, no en el... Okay. Pero tenías razón también. A ver, aguántame un segundito. Quise borrar y ahí estamos. Y efectivamente tengo que tener resonancia porque los dos átomos de oxígeno son iguales. Así que la carga. ¿Sí? O sea, en este esquema, este oxígeno tiene un electrón más extra y esto está neutro y viceversa. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, ¿qué estamos? Estamos diciendo, antes de la pregunta, si tenemos que decir algo. Estamos hablando de hidrólisis, sí, qué sé yo. No, lo que yo iba a decir es que efectivamente todas las cosas nuevas que vimos hoy las vamos a seguir viendo en el próximo... ya me acuerdo qué quería decir. Que siempre cuando describimos la química de un elemento, siempre los compuestos nuevamente, son por lo menos de a pares. Entonces yo hablo del óxido de aluminio, estoy hablando de los óxidos y estoy hablando de aluminio. Entonces siempre hay una oportunidad de hablar de la sustancia cuando hablamos de los óxidos y cuando hablamos del aluminio. Así que muchas cosas las vamos a ver de una manera, enfatizando un aspecto u otro aspecto dependiendo de la química de qué elemento estemos hablando. ¿Sí? O sea, entonces sí, vamos efectivamente, y es cierto que los hidruros y los óxidos nuevamente, son átomos requete contra comunes, consecuentemente, normalmente las sustancias asociadas a esos dos elementos son comunes para todos los otros elementos. Así que, en general, por eso, en general vamos a volver a ver óxidos y compuestos de oxígeno cuando vayamos pasando por todos los otros elementos. Eso es lo que quería decir. Bueno, si no hay más preguntas, comentarios, dudas. Bueno, lo que tenemos en el menú es la clase que viene, vamos a hacer el grupo de los calcógenos. Fíjense que le dimos un rol especial al oxígeno. En general vamos a hacer eso. Los elementos del segundo periodo son en general más abundantes que los otros y consecuentemente en general son la química, vamos a darle más importancia. En este caso le dedicamos toda la clase, pero en general también en todas las clases vamos a dedicarle bastante a la química de los elementos del segundo y del tercer periodo, que son de lejos los más abundantes, salvo en algunos casos que los elementos más pesados tienen algunas propiedades particulares para enfocarse en eso. El oxígeno en este caso, como dije, es muy abundante y muy particular, así que le dedicamos toda la clase. La clase que viene nos vamos a dedicar a terminar con el grupo 16, de alguna manera lo empezamos. Así que bueno, eso es la clase del jueves. Para la otra clase tenemos en el menú los halógenos, ¿no es cierto, Flor? Hola. ¿Estoy conectado o no? Perdón, no enganchaba el micrófono. Sí, después ya arrancamos con halógenos, perdón. Momento de pánico. No, sí, es que justo se me había perdido la ventana del micrófono y no podía arrancar. Ok, todo bien. Le decía, bueno, la semana que viene tenemos halógenos, y en halógenos vamos a hacer un corte y vamos a hacer la evaluación. Así que la primera evaluación. Así que bueno, vamos a ver que son, estamos a la derecha de la tabla periódica, así que es toda una química muy covalente que nos va a tocar. Bueno. Acá dicen que yo tengo una duda, pero no tiene mucho que ver con la clase, sí.
es de organización. Si tiene que ver con la pandemia, yo no tengo nada para decir, salvo que se cuiden. Sí, la fecha de los parciales, exactamente, o sea, yo creo que ya sí deberíamos estar en condiciones de decirle, después de terminar ok, está. Sí, yo creo que tendríamos que, vamos a pasar esta duda, que también es nuestra, porque tenemos que preparar el parcial. Así que sí, en esta semana más, digamos, vamos a informarle exactamente, al menos la fecha del primer y segundo parcial, Pero le podemos, si bien no tenemos la fecha exacta, aproximadamente la situación es, la semana que viene vamos a hacer halógenos, la siguiente semana seguramente vamos a hacer repaso, y ahí, por ahí va a venir el parcial. Así que estamos hablando de ¿cuánto? 1, 2, poquito más de 2 semanas, calculo yo que vendrá el parcial, para darles una referencia. Acá tienen una duda con respecto al contenido de la carrera del año que viene. Si vas a preguntar si el año que viene va a ser presencial, no lo sé. No sé hasta cuándo vamos a seguir con esto. Calculo que no lo sabe nadie. ¿Cuál es la preguntita? Ah, bueno, ya es más de índole personal. No, pero quizás la duda o la pregunta principal tenga que ver con... Nosotros sabemos que tenemos un problema que es... bueno, la facultad está trabajando y está atenta a esto. En algún momento ustedes necesitan poder acreditar esta materia, porque hicieron química general inorgánica 1 el cuatrimestre pasado, ya vieron que están pudiendo cursar inorgánica 2, a pesar de que no tienen inorgánica 1 aprobada, porque deben todavía la parte de laboratorio. Así que, bueno, estamos atentos a tratar de terminar la parte del laboratorio en cuanto se produzcan condiciones adecuadas. Lo que puedo decir, perdón, sí, bueno, los detalles del tema para el ingreso a lo del Balseiro, eso tendrás que ver, que probablemente en el departamento de física te puedan informar mejor, porque yo, digamos, al menos de lo que conozco desde lo personal, muchos alumnos de física son los que hacen el ingreso, aunque no está solamente, digamos, restringido a gente que hace física, ¿no? Lo que vi que publicaron ayer del departamento de física es que armaron unos kits muy bonitos, no sé si Luis lo llegaste a ver, los están excelentes, y bueno, me imagino que entonces las materias de física van a poder completarse, la parte de laboratorio, pues van a poder hacer algunas en domiciliarias, pero bueno, en el caso de las químicas, hasta que no podamos volver a los laboratorios, no se va a poder acreditar de manera completa las materias del inicio de la carrera de química, ¿no? Bueno, pero les insisto, a ver, se los adelanto porque lo tienen que tener presente. Nuestra intención es, en cuanto podamos, organizar el laboratorio. El laboratorio seguro que no va a ser en las condiciones que veníamos teniendo antes, seguro que va a ser de menos gente, trabajo individual, es muy posible que tenga un carácter intensivo, como para, digamos, tratando de tomar las medidas para que si tenemos un contagio impacte sobre la menor cantidad de gente posible. Es decir, que ustedes compartan el espacio de laboratorio, digamos, no sé, con 10, 15 compañeros, una cosa así, y que siempre sean los mismos y que sea intensivo para que estén haciendo eso nada más esa semana y no tengan otros contactos, entonces tratar de disminuir digamos, el efecto de un posible contagio que es más o menos inevitable que vamos a tener. Los plazos no sabemos cuáles son y los plazos vamos a usar todo lo que podamos, es decir, no descartamos tener que hacer las cosas en el verano.
La idea es que tratar de terminar estas cursadas lo antes posible y bueno, iremos viendo. Yo no descarto, bueno, no sé, es posible. Yo creo que en algún momento vamos a poder empezar a hacer algunas actividades presenciales disminuidas. Ustedes debieran ir pensando no sé si vamos a poder hacer algo para mejorar el tema del transporte, que también es un problema. Pero bueno, son casos donde seguramente vamos a entrar en un régimen donde tengamos pocas personas en el edificio, autoricemos solamente a alguna gente a entrar al edificio, es decir, ustedes tienen que hacer laboratorio, entonces durante una semana entera tienen autorización para entrar y lo vamos a hacer así, y así siguiendo, y hicieron una semana un grupo, otra semana otro grupo, y así, y regulando también la cantidad total de gente que tengamos en el edificio, por supuesto sin comedor en el edificio, sin... La idea general va a ser que ustedes entran, hacen la actividad y salen y dejan el edificio y nada, de nuevo, sin gente en los pasillos para minimizar los contactos, etc. Digo, para que se vayan haciendo una idea de lo que yo me imagino que va a pasar. Acá estaba preguntando sobre el verano. Sí, a ver, previo a definir o sea, el cuándo no lo sabemos. Cuando más o menos se sepa el cuándo, o sea, no sabemos cuándo nos va a encontrar eso, si va a ser en diciembre, y entonces no nos dé la posibilidad de prepararnos para que se puedan hacer los cursos de verano, o quizás sea antes, entonces se pueda, digamos, plantear un laboratorio intensivo en el verano. La verdad que sí, es probable, pero no, tampoco, como que hay pasos anteriores, o sea, desde ya que lo que sea va a parecerse a como les describía Luis, en el sentido de con un protocolo, o sea, va a haber desde ya un protocolo que no va a ser como son, digamos, las condiciones normales, o sea, que hay un libre acceso y una libre permanencia. Va a estar como muy restringido el tema del acceso y la permanencia, y seguramente va a venir por ese lado. Estaba pensando, quería agregar algo. Lo que le quería decir es que la primera cosa que tiene, en este momento la situación en la que estamos es que la universidad tiene los edificios cerrados. Es decir, que ni siquiera, digamos, ni siquiera podemos plantear nada. O sea, no es que podemos organizar, no depende del decano, en otras palabras. O sea, lo primero que debiera suceder es que la UBA habilite la apertura de los edificios. Cuando eso suceda, comenzaremos a organizar las actividades pendientes, y claramente las actividades de laboratorio pendientes están por las primeras prioridades. Yo diría que la primera prioridad de todas son las actividades de laboratorio de los estudiantes que tienen que recibirse, y después el resto de las actividades de laboratorio de los alumnos que tienen actividades pendientes, de la materia que ya aprobaron, ¿no? De los que están cursando. Es decir, si ustedes hicieron, bueno, la materia que hayan hecho, si tienen alguna pendiente, primero vamos a ir por esas y después iremos alcanzando a las cursadas. Acá me preguntan, digamos, la facultad, como decía Luis, está cerrada para el trabajo, o sea, no es que está cerrada. Hay, bueno, en especial grupos relacionados con de biología o que tienen cosas vivas que tienen que ir a mantenerlas. Después también el equipamiento, o sea, varios estamos yendo para mantener o inspeccionar los equipos, que son equipos costosos y requieren de un mantenimiento continuo, y además hay gente trabajando en el contexto de proyectos relacionados con el COVID. Pero no está, o sea, no es que hay una actividad de investigación en la facultad, o sea, la actividad está restringida a actividades esenciales, ¿sí? Que tienen que ver, por ejemplo, proyectos de COVID, mantenimiento de equipos, y alguna que otra actividad también vinculada a cosas esenciales. Por supuesto, administrativamente nada. El personal que está yendo es el personal de seguridad exclusivamente. Así que sí, en general está vacía la playa de estacionamiento.
Bueno. Bueno, si tienen alguna pregunta. Bueno, a mí me quedó una duda, pero en cuanto a una frase que dijo, que es en cuanto a las energías de enlace doble, tipo, el enlace doble se debilita cuando y quedó colgada ahí. ¿La podría volver a repetir? Sí, lo que dije es que el enlace oxígeno-oxígeno doble, si bien uno mira la energía del enlace, parece respetable, son 498 kJ por mol, hay que considerar que ese enlace doble en realidad va a ser reemplazado por dos enlaces simples. Entonces, si lo dividimos por la mitad, lo dividimos por dos, no, ya no suena tan fuerte. Y si miran la tabla van a ver que el oxígeno-oxígeno es relativamente débil. Por ejemplo, es más débil que el enlace azufre-oxígeno. Y eso tiene que ver nuevamente con la repulsión de los electrones. Al ser el enlace más cortito, oxígeno-oxígeno, tengo más repulsión. En cambio, en el enlace azufre-oxígeno, si bien tengo la misma cantidad de electrones, el enlace es un poco más largo y entonces tengo un poco menos de repulsión. Lo que sí dije, lo vamos a ver más en detalle en la clase que viene, es que el enlace múltiple disminuye, la fuerza del enlace múltiple disminuye rápidamente con la distancia. Con lo cual, en general, es bueno cuando la distancia es corta, que eso es entre elementos del segundo período, pero entre elementos del segundo período también puedo tener problemas de la repulsión. Entonces, el balance de eso es que el enlace carbono-oxígeno es muy fuerte, y en general el enlace con los elementos del tercer período, o sea, oxígeno con un elemento del tercer período en general es muy fuerte también. ¿Sí? El enlace nitrógeno-oxígeno también es más, digamos, el enlace nitrógeno-oxígeno es más fuerte que el oxígeno-oxígeno. ¿Sí? De nuevo, tiene que ver con el balance entre cantidad de electrones y radio. Gracias. Bueno, será hasta el jueves, chicos. Me seguirán viendo. Yo miraré un montón de fotos y los escucharé. Bueno. Hasta la próxima. Chao, hasta el jueves, Chao, gracias. hasta el jueves.